Hola niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y listas para poder iniciar con la actividad del día 2. La actividad es leemos anécdotas. Trabajaremos el área de comunicación. En esta actividad leerán anécdotas sobre sucesos curiosos escritas por niñas y niños de su edad en su tiempo libre. Nuestra meta de esta actividad es leer anécdotas para disfrutar de sucesos curiosos, reconocer el orden en que se narran los hechos y emitir opinión personal sobre su contenido. Esa es nuestra meta. Ahora, niñas, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? ¿Qué es lo que deben lograr al desarrollar esta actividad? Veamos a continuación. Establecer tu propósito de lectura. Ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto. Identificar cómo se inicia, continúa y finaliza la anécdota. Reconocer los hechos y el orden en que sucedieron. Dar una opinión sobre el contenido del texto y reconocer con qué propósito se ha escrito este texto. Todos estos criterios son importantes porque ustedes deben lograr todos estos criterios al desarrollar esta actividad. Al finalizar la actividad, vamos a evaluar si han podido cumplir con los criterios que hemos mencionado. En esta actividad, disfrutarán de anécdotas escritas por niñas y niños y que les inspirarán a escribir sus propias anécdotas. Pero recordemos qué es una anécdota. Una anécdota es un relato breve que puede ser oral o también escrito de un acontecimiento extraño, curioso o divertido, generalmente ocurrido a la persona que lo cuenta. ¿Tienen alguna anécdota ustedes que contar? De repente de algún suceso extraño, misterioso o tal vez curioso o divertido. ¿Tienen alguna? De repente sí lo tienen, ¿verdad? Porque a veces nos suceden cosas así, que son curiosas, divertidas o algo extrañas. A continuación, vamos a iniciar con las actividades antes de la lectura de las anécdotas. Iniciamos con el primer momento de la lectura, que es antes de la lectura. Van a pedirle a un familiar que les acompañe en la lectura del texto. Leerán el título y observarán atentamente las imágenes que lo acompañan. El título general es Anécdotas curiosas de niñas y niños. La primera anécdota tiene por título Ana y el pajarito de cabeza roja. Podemos observar una imagen relacionada con ese título. Y la segunda anécdota tiene el siguiente título. ¿A dónde se fue la luna? También hay una imagen que lo acompaña, ¿verdad? Ahí hay un niño y podemos ver también a la luna. Luego de haber leído los títulos y observado las imágenes, van a responder a esta pregunta. ¿Te gustaría leer este texto? ¿Les gustaría? Claro que sí, ¿verdad? Claro que les gustaría. Te invitamos a escribir tu propósito de lectura. ¿Cuál será el propósito de lectura? Lo hemos revisado en la meta. Tienen una noción del propósito de lectura. Van a escribir, pueden iniciar escribiendo su respuesta con estas ideas. El propósito es leer anécdotas para disfrutar de sucesos curiosos. Pueden continuar con la idea, para que de esa manera escriban el propósito de lectura. Observarán nuevamente el texto, observarán los títulos, las imágenes y responderán a las siguientes preguntas. Recuerden que estamos en el momento de antes de la lectura. Aún no hemos leído el texto, pero van a responder a estas preguntas. ¿Para qué vas a leer este texto? ¿Recuerdan para qué van a leer este texto? Muy bien, vamos a leer este texto para poder ubicar información y también poder saber la secuencia, es decir, el orden en que se narran los hechos. Podernos informar de cada una de las anécdotas de los niños, ¿verdad? Entonces, ustedes escriban ahí su respuesta.
¿Para qué se habrá escrito? ¿Para qué se habrá escrito cada una de las anécdotas? Podría ser para informarnos sobre los sucesos que le han pasado a estos niños, los sucesos curiosos que le han pasado a cada uno de ellos. ¿En qué ocasiones escuchamos o leemos anécdotas? ¿En qué ocasiones? ¿Alguna vez han escuchado una anécdota que de repente algún familiar ha contado cuando han estado en una reunión familiar o en otra ocasión? ¿O cuando leemos anécdotas? Respondan a esa pregunta antes del texto. Antes de la lectura del texto van a tener en cuenta lo siguiente. Ten presente tu propósito de lectura. Realiza la lectura en silencio y por cada etiqueta. Si desconoces el significado de alguna palabra, ¿qué vas a hacer? Pedir ayuda a un familiar o relee para comprender mejor. Relee las etiquetas y relaciona la información con los saberes o conocimientos que tienes sobre las anécdotas. Y vas a responder en cada etiqueta. ¿Cómo se narran los hechos? ¿Cómo se narran los hechos? ¿De qué se trata? Escribe tus respuestas en una hoja de reuso o en tu cuaderno. Continuamos con el segundo momento de la lectura. Es el momento de leer el texto. Anécdotas curiosas de niñas y niños. Ana y el pajarito de cabeza roja. Un día domingo, durante una caminata que hacía con mi mamá en el parque, cerca de mi casa escuché unos ruidos. Toc, toc, toc. Miré hacia uno de los árboles y observé un pajarito de cabeza roja que daba golpes muy velozmente con su pico a la rama del árbol donde se encontraba. Sorprendida exclamé, «¡Mira, mamá! ¿Qué pájaro es ese?» Resulta que mi mamá fue la más sorprendida al ver a la hermosa ave y me dijo en voz bajita, «No haga ruido, es un pájaro carpintero». Y de inmediato el ave levantó su vuelo. Después, lo gracioso, vino al regresar a casa. Mi mamá, muy contenta, comentó a todos que por primera vez había visto o conocido un pájaro carpintero en vivo y directo, ya que solo lo conocía a través de las revistas de cómics que leyó cuando niña. Esto lo repitió varias veces. A mí me dio mucho gusto ver feliz a mi mamá. La autora es Ana, de 9 años. Ella es de Ica. Continuamos con la siguiente anécdota. ¿A dónde se fue la luna? Les cuento una anécdota. El jueves, 1 de octubre de este año, tuve una experiencia asombrosa al realizar una actividad por encargo de mi profesora de tercer grado. Este consistió en observar durante 5 semanas la luna y dibujarla. Resulta que ese día, jueves 1 de octubre, vi la luna redonda y muy clarita, con mucha luz y brillo, que alumbraba toda la calle. Todo estaba muy claro, pero el jueves siguiente, 8 de octubre, vaya sorpresa, la luna no la pude ver por ningún lado. Entonces le comenté a mi mamá, «Mamá, mamá, la luna no ha salido hoy. ¿Cómo hago con mi tarea?» Entonces mi hermana, que siempre está atenta a lo que no puedo hacer, comentó, «Recuerda que hoy es feriado y la luna lo sabe». Fue tan gracioso para toda mi familia que echaron a reír fuertemente y yo, que estaba preocupado, también me contagié y reí. Esta anécdota tiene como autor a Juan, del tercer grado. Él es de Piura. En una segunda lectura, cuando ustedes vuelvan a leer el texto, van a subrayar el hecho o situación curiosa de cada una de las anécdotas, de cada suceso que ocurrió en cada una de ellas, y las palabras o frases con las que se inicia cada uno de los párrafos. Continuamos con el tercer momento de la lectura, que es después de la lectura. Luego de concluir su lectura responderán a las siguientes preguntas. ¿Para qué se habrá escrito este texto? ¿Se escribió para qué?
Puede ser para narrar lo que les ocurrió a los dos niños, a Ana y a Juan. Ustedes escribirán su respuesta. ¿Qué se quiere dar a conocer? ¿Qué se quiso dar a conocer en cada una de las anécdotas que hemos leído? Se quiso dar a conocer los acontecimientos curiosos que les sucedió a ambos niños. Ustedes escriban su propia respuesta. ¿En qué orden se narran los hechos? Teníamos un orden en cada uno de los hechos, ¿verdad? Teníamos primero el inicio, el desarrollo y luego el desenlace o final. ¿Cómo se inicia, continúa y finaliza cada relato? Si recordamos cada una de las anécdotas, nos podemos dar cuenta que inicia mencionando el día o fecha, luego también el lugar y las personas que están participando, ¿verdad? En la anécdota. Luego continúa con el desarrollo de la anécdota, nos explica en qué consiste y finaliza con un desenlace. Nos menciona cómo termina esta anécdota. ¿Qué palabras claves has identificado? En la primera anécdota, ¿a qué se refiere la frase y que solo lo conocía a través de las revistas de cómics? ¿A qué se refería con esa frase? En la segunda anécdota, ¿a qué se refiere la frase recuerda que hoy es feriado y la luna lo sabe? ¿A qué se está refiriendo con esa frase? Finalmente van a escribir su opinión del texto. ¿Qué opinas del texto? Brinden su opinión. ¿Qué les pareció? El texto me ha parecido. ¿Qué les ha parecido este texto? Ahora van a leer sus respuestas a las preguntas iniciales. ¿Recuerdan que habían respondido 3 preguntas antes de la lectura? Sí, ¿verdad? Habían respondido preguntas sobre el contenido del texto. ¿Reafirman sus respuestas o las van a modificar? De repente están de acuerdo con lo que han respondido antes de la lectura. En caso no sea así y quieran modificar algunas de ellas, ¿cómo podrían reformularlas? Pueden escribir ustedes las nuevas respuestas que consideren para cada una de esas preguntas. Luego van a responder, ¿te han sucedido cosas curiosas o hechos que quisieran contar? ¿Les ha sucedido? Escriban sí o no. ¿Y cómo escribirías alguna de tus anécdotas? ¿Cómo podrían escribirla? De repente iniciando con la fecha en que sucedió, el lugar, las personas que han participado en esa anécdota, luego contar el desarrollo, ¿verdad? ¿Cómo ha sucedido esa anécdota, ese hecho curioso o gracioso que les ha ocurrido? Y finalizar con el desenlace. Podría ser una idea de cómo podrían escribir alguna de sus anécdotas. Comparte con tu familia las anécdotas que acabas de leer. Van a compartir con cada uno de sus familiares las anécdotas. Van a indicarles de quiénes son. ¿Recuerdan de quiénes son? De Ana y de Juan. También menciónenles de qué lugares son la niña y el niño. Ana es de Ica y Juan es de Piura. Así es, comenten con ellos. También mencionen para qué las han escrito, para qué han escrito esas anécdotas. Cuéntenles qué narran en sus respectivos textos y cómo han iniciado sus escritos. Es muy importante que compartan esa información del texto con sus familiares. Es el momento de reflexionar sobre sus aprendizajes. Van a recordar la meta de aprendizaje. ¿Cuál fue la meta de aprendizaje? Leer anécdotas para disfrutar de sucesos curiosos, reconocer el orden en que se narran los hechos y emitir opinión personal sobre su contenido. Esa fue la meta de la actividad. Van a copiar la siguiente tabla en su cuaderno u hoja de reuso y reflexionar a partir de los siguientes criterios de evaluación y completarán según lo que han podido lograr. Van a responder a las preguntas, ¿lo logré o qué necesito mejorar? Leamos los criterios para evaluar sus aprendizajes. Establecí mi propósito de lectura. ¿Lo lograron?
o qué necesitan mejorar en ese criterio? Ubiqué información que se encuentra en diversas partes del texto. ¿Lo logré o qué necesito mejorar? Identifiqué cómo se inicia, continúa y finaliza la anécdota. De la misma manera, ustedes van a preguntarse, ¿logré identificar cómo se inicia, cómo continúa y finaliza la anécdota? ¿O qué necesito mejorar en ese criterio para poder lograrlo? ¿Reconocí los hechos y el orden en que sucedieron? ¿Lo logré o qué necesito mejorar? Di mi opinión sobre el contenido del texto. ¿Han dado su opinión? Sí, ¿verdad? Claro que lo han logrado. Identifiqué con qué propósito se ha escrito este texto. Muy bien, niñas, hemos finalizado con esta actividad. Deseándoles muchos éxitos. Nos encontramos por la tarde para poder participar respondiendo preguntas sobre esta actividad. Cuídense mucho.